procesos. Claro, ellos se valdrán de mil cosas y en el pasado, señor presidente, ha resultado que muchos de estos congresistas que a veces incluso se han excluido de regresar a sus curules, se han escondido 3, 4, 5 meses, y no estoy hablando del siglo pasado, sino estoy hablando de hace unos pocos años. Esos congresistas, claro, no les va ni les viene tener ellos 6 procesos, pero se igualarán, se homologarán sin inmunidad con el congresista Mesías, que no tiene ninguno, conmigo, que me crearon en todos los años que tengo de congresista, me intentaron crear un proceso, señor presidente, y se pidió el levantamiento de inmunidad, mal hecho, pero yo no esperé al levantamiento de inmunidad y me fui y me presenté donde el juez. Y tan es así que el juez, cuando hace su acusación, ni siquiera me comprende ni como testigo, señor presidente. Entonces, claro, ahora se busca homologar el piso, pero no todos somos iguales, señor presidente, ¿no? Y me preocupa muchísimo que siga habiendo congresistas que se refieren a que tenemos privilegios, a que la ciudadanía pide. Lo que la ciudadanía pide es transparencia, señor presidente. Lo que la ciudadanía hace también es escoger, porque quien ha traído a esos congresistas que tienen 5, 6 o 7 o 10 procesos, muchos de ellos injustos, estoy segura, son los propios electores. Entonces, yo creo que hay un propósito de minar al Congreso desde dentro. Yo lo entiendo desde los que son adictos, señor presidente, o adeptos, mejor dicho, al marxismo-leninismo, porque ellos consideran que el Congreso y las instituciones son nada más que meros de opresión al pueblo. Entonces hay que sabotearlos desde dentro y hay que destruir ese orden burgués, ¿no? Lo entiendo de ellos, pero de otros congresistas, ¿por qué? ¿Porque quieren que la gente los aplauda? La gente los va a aplaudir si no ganan ningún sueldo. Y yo les preguntaría, ¿están dispuestos a no ganar un sueldo? ¿Están dispuestos a trabajar solitos ellos? No tener ni asesores, ni secretarias, ni oficina. Ahora que ya hemos inaugurado, señor presidente, el trabajo remoto, y debo decirlo, vengo trabajando con mi luz eléctrica, vengo trabajando con mi laptop, con mi computadora, ciertamente el teléfono que no lo uso para esto porque no tiene la idoneidad, pero estamos trabajando con nuestros propios recursos, con nuestros propios medios. Entonces, aceptarían, y hay alguna congresista que ha dicho que si se elimina la inmunidad parlamentaria, ya los congresistas futuros no se presentarán para tener inmunidad parlamentaria. Yo no sé si la congresista que ha dicho eso se ha presentado al Congreso por la inmunidad parlamentaria, por tener trabajadores, por tener un despacho, por tener asesores. Yo por lo menos no me he presentado por eso y he venido al Congreso ya cuando tenía más de 20 años de experiencia en el sector privado y el público, he venido ya con maestría terminada, he venido con mi grado académico, he venido con mi título profesional, he venido con los idiomas que aprendí, he venido con los viajes que yo había realizado. Y entonces, señor presidente, he venido a aportar, y porque mi partido me dio la posibilidad. No he venido ni a tener inmunidad parlamentaria, ni a sentirme una privilegiada, porque no lo he sido ni lo soy, ¿no? Y he venido a trabajar y a trabajar. Entonces, pongámonos, señor presidente, ¿qué queremos? ¿Destruir al Congreso desde dentro? ¿Para eso han venido algunos congresistas? ¿Para eso se han hecho elegir y hasta reelegir, presidente? No, pues yo creo que, como ya se ha dicho, mejor seamos claros, destruyamos toda la institucionalidad del Congreso, quitemos cualquiera, y yo quiero decirle al congresista Valdés, yo veo acá en las informaciones que a alguien le quería imputar que tiene más de 150 llamadas a alguien de los cuellos blancos. Cuidado que se entera eso el congresista Costa y comienza a perseguirlo también y a pedir que se quede, que lo manden de repente, le suspendan en el ejercicio del cargo. Entonces, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? Hemos hablado hace varias semanas del horror que significa y la violación de derechos humanos que significa que las cárceles estén llenas de personas que ni siquiera tienen acusación fiscal, que simplemente están detenidas porque hay corrupción y porque hay odio político. ¿Eso queremos también para las congresistas? Está bien el planteamiento, pues si logran hacer eso, yo creo que una interrupción, por favor, congresista Marta Chávez, breve. ¿Quién me la pide? Congresista Veramendi, con gusto, por intermedio de la presidencia, señor. Gracias, Señor congresista. presidente, si me autoriza el congresista Veramendi, con gusto. Gracias, Sí, adelante, adelante. Marta Chávez. Gracias, presidente.
hacía una reflexión, presidente, porque yo justamente cuando hablaban los congresistas del FREPAC decían que el pueblo y el Congreso tiene que levantarse en la inmunidad porque el pueblo, ¿no?, tiene una opinión de todos los congresistas que son mafiosos, corruptos, etcétera. Y yo le quería preguntar, lo quise interrumpir al congresista Isaías Pineda, y también la congresista Retamoso habló en ese sentido. En el FREPAC existen divisiones, de la familia Tacusi, dos grupos. Ellos jamás han cuestionado a ninguno, a ninguno. Yo digo, como líderes, ¿los podrían juzgar, levantarles la inmunidad? No, se predica con el ejemplo y eso quise hacer esa reflexión. Gracias, congresista Marta Chávez. Gracias. Con gusto, congresista Veramendi. Sí, no, y sabemos que, porque también lo hemos escuchado, que dicen, y como son todos esos rumores, ¿no?, que tal congresista que aparentemente nunca ha trabajado tiene millones en propiedades. Miren nomás, a mí me dieron un dato. Miren nomás las hojas de vida de determinados congresistas que han sido, que nunca han tenido un trabajo formal y tienen millones. ¿Bastaría esas sospechas? Como ha bastado en los años que porque una publicación de un periódico de la República salía y decía tal persona tiene millones, adentro con él, 20 años de juicio, ¿no? ¿Eso es lo que se quiere para los congresistas? Si quieren desaparecer el Congreso, que lo digan con todas sus letras, ¿no? Y reitero, yo reto a las personas que se sienten privilegiadas, manden una carta hoy mismo que no les paguen ninguna remuneración, que dejen de tener asesores, que dejen de tener despacho, ¿no? Y a ver, pues que trabajen por amor al arte. Por lo menos yo no trabajo por amor al arte porque no soy ni rica ni empresaria, ni nadie me mantiene. Y vivo de mi trabajo. Y he venido al Congreso de la República desde el primer año que entré a trabajar con ya una hoja de vida intachable y destacada, porque no vale ser tampoco falso humilde, ¿no? Así como no hay que ser soberbio, tampoco hay que ser acomplejado, ¿no? He venido a aportar y me gano cada sol que me pagan y me resisto a que me digan que soy una privilegiada. No soy ninguna privilegiada, tengo mayores responsabilidades que muchas personas y no estoy dispuesta a que se agravie al Congreso de la República, se destruya la institución parlamentaria y el orden establecido, todo porque hay algunos que adhieren a ideologías totalitarias que quieren desaparecer este Estado burgués. Yo no me presto a esas componendas, señor presidente, ni a esas ingenuidades, porque yo creo que ahí es ingenuo pensar, ¿no?, que poniéndole al Congreso el yugo como si fuéramos una yunta de toros que va a arrastrar un arado, vamos a mejorar la institución. No, señor presidente, sería ponernos la soga al cuello en favor de quiénes, de los supuestos demócratas que son los que dominan el dinero del país. Entonces, señor presidente, vayamos con mucho cuidado, no complotemos para destruir al Parlamento por dentro. Y reitero, si algo se quiere hacer, si alguien siente que hay peligro, pues acabemos las cosas, cortemos la cosa por donde debe cortarse. El 90% de los casos de inmunidad parlamentaria en todos los tiempos han sido de parlamentarios que, siendo ex congresistas o teniendo responsabilidades en el Ejecutivo en otros niveles del gobierno, vienen arrastrando una serie de denuncias. Esas son las personas que deben, entonces, prohibamos que haya congresistas que hayan tenido candidaturas, como que hayan tenido cargos como alcaldes, ya sea provinciales, distritales, como gobernadores o como exministros, porque son ellos los que generan en todo caso el problema, y muchos de ellos logran que no se les levante la inmunidad. ¿Por qué? Por el peso de los votos, es cierto, pero entonces cortemos por lo sano. Si ese es el origen del problema, ahí está la solución, señor presidente. Gracias. Gracias. Para terminar, el congresista Mamani, por favor, ya para terminar la discusión. Congresista Mamani Barriga, por favor, adelante, con aprecio. Presidente, si me permite, por favor. He tenido un problema. Sí, congresista Valdés. Internet. Congresista, sí. Hoy voy a referirme en este pequeño espacio ya como ciudadano, ¿no? Ni siquiera como congresista. Y al escuchar a algunos congresistas, pues siento frustración, ¿verdad? Porque creo que es por eso que el Perú no avanza, ¿no? Porque siempre Presidente, audio. el señalamiento, el acusar sin fundamentos
hacen que este Parlamento se desacredite cada vez más. Y si en algún momento he planteado la eliminación de la inmunidad parlamentaria, es porque creo que todos los servidores públicos, independientemente sean congresistas, presidentes de la República o cualquier servidor público de cualquier nivel, debe tener no solamente la catadura moral, ¿no?, sino también tiene que tener las manos limpias para responder frente a cualquier acusación. Acusaciones van a haber miles, señalamientos van a haber miles también, y sobre todo de personas, digamos, que hacen de la política, ¿no?, un lugar para parasitar, y eso es lo que debemos proscribir, ¿no? Aquel funcionario y servidor público que ha servido a su país, que ha servido a su región, que ha servido a su municipalidad y está con las manos limpias, no tiene por qué tener temor alguno de presentarse a la autoridad que sea y referir su trabajo y transparentar todo lo que ha hecho. Errores, creo que solamente Dios y algunas otras personas no las cometen, pero errores, todos los seres humanos vamos a cometer errores y tenemos que pagar por esos errores. Y más aún cuando se trata de la cosa pública, que hay que cuidarla. Entonces, los congresistas no podemos tener un privilegio más. Somos seres humanos, somos ciudadanos de este país, y si hay algún hecho que amerita una investigación, que amerita un proceso, tiene que ser investigado, tiene que ser procesado. Pero en este debate, y eso más o menos lo alineo con mi primera intervención, es que he visto que no hay un consenso para eliminar la inmunidad parlamentaria. Y solo así reflexiono y digo, bueno, si no podemos eliminarnos de manera absoluta la inmunidad parlamentaria, que sería lo óptimo y lo que hemos propuesto desde el inicio a esta campaña y queremos ser congruentes con ello, entonces busquemos un punto intermedio, un punto que sí genere por lo menos ese aliento y esa esperanza a la población de una nueva clase política. Que de repente ni siquiera nosotros seamos, pero de repente los que vienen detrás nuestro a servir al país, a este Parlamento, sí. Así que, presidente, muchas gracias. Y nuevamente insisto, el servidor público debe estar siempre en la capacidad y debe tener la solvencia de presentarse ante cualquier autoridad si no ha cometido ningún ilícito, y mucho menos si no se ha metido con los recursos públicos de este país. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Congresista Mamani Barriga, para finalizar, por favor. Muchas gracias, presidente. ¿Me escucha, presidente? Sí, adelante, por favor. Okay. Adelante. Sí, yo he estado escuchando muchos puntos de vista de mis colegas y observo que definitivamente la incorporación de la Junta Nacional de Justicia en el proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria ha generado un mayor debate y menos consenso que el que tuvimos la semana pasada. Creo que si buscamos llegar a un consenso, lo mínimo que podemos establecer es que la reducción de los alcances de la inmunidad parlamentaria vaya de la mano con la reducción de la inmunidad del presidente. En caso no haya el consenso necesario por parte de otras bancadas, lo que puede ser entendible porque así es la democracia y en aras precisamente de llegar a un acuerdo y avanzar, es que sería importante volver al dictamen anterior y ajustar algunos aspectos para su aprobación. Mi colega Gino Costa indica que ya no hay tiempo porque termina la legislatura. Eso es correcto. Y acá no existe voluntad de retrasar este debate. Por eso es que propongo dos cosas. Primero, retomemos el debate del predictamen anterior que tenía menos pasivos por parte de los congresistas, por lo que me sumo al pedido de mi colega Almerí. Y segundo, el segundo pedido es que sesionemos este viernes y aprobemos este texto final para llegar al siguiente pleno antes que acabe la legislatura y tener una primera votación aprobada para avanzar con esta reforma. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Mamani. Para finalizar, un minuto, por favor, al congresista Carlos Mesía. Hoy es la segunda vez, me parece. Por favor, congresista Mesía, en un minuto sus palabras finales. Sí, gracias, señor presidente.
Yo creo que en la línea de lo que está señalando el congresista Mamani, yo solo quería aclarar lo siguiente. Lo que yo he querido señalar es que el anterior proyecto tenía más consenso que este. No es que, digamos, tengamos que oponernos a la inmunidad parlamentaria. Lo que creo es que debemos acotarla, o sea, regularla, pero no ir a la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Eso es lo único que quería aclarar, ¿no? O sea, no entregarle a otro órgano, que sea el propio Congreso, pero acotada, dándole al Congreso, como lo ha señalado, como estaba en el proyecto anterior, tiene un silencio positivo, y con eso me presidente y el congresista que vota a favor o en contra de la inmunidad en concreto asume la responsabilidad frente a sus electores y frente a los y frente a la opinión pública. Eso es lo que quise decir, y que creo que el anterior proyecto tenía más consenso que el anterior. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Para finalizar, la congresista Retamoso. Adelante, por favor, con mucho aprecio. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para aclarar, se debe respetar las opiniones y hasta el día de hoy, y continuaremos haciéndolo, hemos respetado las opiniones de los diversos congresistas que pertenecen a esta Comisión de Constitución. Así que le pedimos respeto en cuanto a nuestra posición y a la posición de cada uno de los estimados congresistas. No tienen por qué referirse de esa manera. Cada uno sabe en su conciencia cómo ha llegado al Congreso con esa vocación de servicio, y también se respeta. Así que, por favor, lo único, señor presidente, eso es lo que vamos a pedir: respeto y tolerancia. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, congresista Retamoso. Bueno, vamos a pasar a un cuarto intermedio. Estamos acogiendo todas las observaciones, recomendaciones, sugerencias, discrepancias de todos los señores congresistas. La presidencia es muy democrática al respecto. Este es un tema muy largo, en que hay que buscar consensos, es muy complejo, muy complicado, y es por eso que vamos a optar por un cuarto intermedio para pasar al siguiente tema al orden del día y luego pasar a una fórmula final. Así que muchas gracias por el debate de la inmunidad parlamentaria. Siguiente punto de orden del día. Predictamen recaído por los proyectos de ley 4253/2020, Congreso de la República, 4847/2020, Congreso de la República, 4854/2020, Congreso de la República, 4858/2020, Congreso de la República, 4885/2020, Congreso de la República, 4956/2020, Congreso de la República, 4978/2020, Congreso de la República, 5352/2020, Congreso de la República, y 5441/2020, Congreso de la República, sobre modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para garantizar la elección meritocrática y transparente de sus magistrados. Señores congresistas, debo señalar de que este es un tema crucial, prioritario en la agenda de la Comisión de Constitución. Entiendo que acá hay muchos más consensos, muchísimos más consensos que el tema, por ejemplo, anterior, y es un tema, mis queridos amigos, que ha generado que el Pleno del Congreso de la República hace aproximadamente 15 días aprobara mayoritariamente una moción exhortando a la Comisión de Constitución el estudio, la evaluación, incluso la rapidez, en la medida de las posibilidades, para reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y para, de alguna manera, llegar a un acuerdo rápido y formular el nuevo texto para la designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Recordemos que 6 de 7 magistrados han cumplido su plazo con mucha antelación, hace más de un año, y digamos hay 6 magistrados que hace 12 meses
han debido de retirarse. No ha sido culpa de ellos, probablemente ha sido desacuerdos de congresos anteriores o del congreso anterior en la que no pudo haber, o de repente el tema de la disolución del Congreso de la República por parte del presidente o del jefe de Estado, no voy a poner eso a debate en este momento, pero por diversas razones no ha podido haber remoción, como señala la Constitución Política del Estado, de 5 años de gestión y nada más. No es la primera vez que lamentablemente acontece que los miembros del Tribunal Constitucional involuntariamente son reelectos sin quererlo, de manera involuntaria, de manera tácita, y hay miembros del Tribunal Constitucional que están 7, 8 o 9 años en función, o 10 incluso, ¿no? Entonces, estimados congresistas, miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento, queremos renovar entonces nuestro compromiso con las principales reformas que requiere nuestro país y en la que todos estamos abocados. Para lograr esta noble misión, la voluntad política, tanto como el liderazgo de la Comisión de Constitución y Reglamento, en esta materia creo yo están probadas. Seguiremos adelante incansablemente para que, trabajando por estas reformas, puedan hacerse realidad, siempre en el derrotero de fortalecer nuestra institucionalidad democrática. La comisión que ustedes dignamente integran y que me honra presidir, tiene hoy una misión importante y trascendental al deber de legislar en el procedimiento de elección para magistrados del Tribunal Constitucional. Esta importante institución, es necesario recordarlo, cumple el rol histórico en la protección de los derechos fundamentales y le restricta vigencia el principio de supremacía de la Constitución al ser competente en última y definitiva instancia de las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento y los procesos de inconstitucionalidad y de conflicto de competencias, según por lo previsto en el artículo 202 de nuestra Constitución. Pese a esta importancia para el edificio constitucional de nuestro país, este mes de junio, 6 de los 7 magistrados, como decía hace un rato, han cumplido un año con el mandato vencido. Por otra parte, hace poco el Pleno del Congreso de la República acordó dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión Especial para la Elección de los Magistrados, que el 18 de septiembre del 2019 seleccionó a 11 postulantes como parte de un proceso que desembocó en la disolución del Congreso de la República. En ese sentido, quisiera recalcar que la garantía de una justicia constitucional imparcial, objetiva y profesional debe tener un fundamento preclaro en el procedimiento de elección de sus magistrados. El Perú debe entonces estar a la vanguardia de la evolución legislativa, como muchos países, quienes han institucionalizado y consolidado un probado sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Por tanto, esta significativa labor recae en el Congreso de la República y debe llevarnos a construir un ordenamiento legislativo que permita liberar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional de cualquier cuestionamiento. En ese orden de ideas, en esta ocasión, les presentamos el predictamen referido a la modificación de los artículos 8 y 11 de la Ley 28.301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que ha tomado como proyectos de ley a 10 proyectos, incluyendo la congresista Mirta Vázquez, que se está acumulando y que el día de hoy, digamos, nos ha llamado a comunicarnos de que ese proyecto ya recién hace pocas horas está en la Comisión de Constitución y Reglamento, lo cual, repito, como le dije en la mañana, se está acumulando. Estos proyectos, bajo diferentes mecanismos, buscan resolver el mismo problema advertido en su exposición de motivos, razón por la que se ha tenido por conveniente, repito, acumularlos. En concordancia con la opinión de los expertos consultados y de las mismas opiniones recibidas, tanto como del análisis efectuado, estamos presentando como fórmula legal la modificación del artículo 8 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la que se plantea un concurso público de méritos para los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. Debemos remarcar que fue en el año 2012 la última vez que la elección de magistrados se realizó por convocatoria pública. A partir de esa fecha se ha procedido por invitación, método que ha provocado algunas suspicacias y desconfianzas en la ciudadanía y en la opinión pública, quitándole en alguna manera la legitimidad al respecto, pese a que se ganaba antes con la celeridad. Eso es precisamente lo que debemos evitar, evitando su excesiva politización, para así lograr un proceso de elección donde prime la excelencia académica, los altos valores morales y el restricto respeto de los valores democráticos del candidato. En consecuencia, en el predictamen que hoy les presentamos, estamos precisando los pasos a seguir para la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional, dejándola siempre bajo la total responsabilidad del Congreso de la República in extremis, en la parte final. Esto en apego al artículo 201 de la Carta Fundamental,
que señala al respecto que finalmente los miembros del Congreso de la República son los que eligen a los miembros del Tribunal Constitucional. Esta responsabilidad nos concierne y no puede ser eludida o encomendada a otras organizaciones. Estando eso claro, debemos, eso sí, hacer público y transparentar el proceso de elección con la participación de la ciudadanía y la veeduría del Defensor del Pueblo, el presidente de la Junta Nacional de Justicia y el Contralor General de la República. Importante remarcar la necesidad de la total transparencia del candidato o de los candidatos con respecto a su declaración jurada para la gestión de conflictos de intereses, que deberá ser examinada por la Contraloría General de la República. Podrá parecer excesivo, pero no lo es, estimados congresistas, debido a que el magistrado elegido debe estar por encima de toda sospecha o desconfianza, y el cargo que ostenta debe ser la consagración de una vida plena de virtud y ejemplo, tanto en la materia académica como en la materia personal, en la materia moral y ética. Concluimos, estimados congresistas, señalando que al proceder a esta modificación del proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, debemos mantener siempre presente el gran compromiso que tenemos en la consolidación de nuestras instituciones. Más aún, debemos garantizar a los justiciables y a todo el Perú una justicia ejemplar, digna de los retos que nos plantea el siglo XXI. Terminar diciendo y hablando sobre la fórmula legal sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y que modifica la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Modifíquese los artículos 8 y 11 de la ley 28.301, ley orgánica del Tribunal Constitucional, en los siguientes términos. Artículo 8, conformación. El tribunal está integrado por 7 miembros con el título de magistrados del Tribunal Constitucional. Son designados por el Congreso de la República, y ahí viene la modificación, a través de un concurso público de méritos, mediante resolución legislativa con el voto a favor de los 2/3 del número legal de sus miembros. Para tal efecto, el Pleno del Congreso de la República designa una comisión especial de selección integrada por un representante de cada grupo parlamentario. Los integrantes de la comisión especial eligen un presidente, vicepresidente y secretario dentro de sus integrantes, para encargarse del procedimiento de designación a través de un concurso público de méritos. 1. La comisión especial publica en el Diario Oficial del Peruano, repito, la comisión especial publica en el Diario Oficial del Peruano y en la página web del Congreso de la República la convocatoria para el concurso público de méritos, la cual contiene el cronograma de concurso y los requisitos para la presentación de candidaturas. 2. Asimismo, en los mismos medios publica la relación de las candidaturas presentadas y el plazo a fin de que se puedan formular tachas por parte de los ciudadanos contra los candidatos, las cuales deben estar debidamente motivadas y acompañadas de prueba documental. 3. Las tachas que presenten los ciudadanos contra los candidatos son resueltas por la Comisión Especial en un plazo máximo de 10 días hábiles. Las decisiones de la Comisión Especial debidamente motivadas son inapelables. 4. Resueltas las tachas, la Comisión Especial cita en un plazo no mayor de 3 días hábiles a los candidatos para la entrevista personal sobre su trayectoria personal, académica y profesional, así como su posición sobre temas de relevancia nacional y compromiso con el sistema democrático e idoneidad moral para el cargo. 5. La Comisión Especial selecciona a los candidatos garantizando los principios de igualdad y no discriminación a través de procedimientos transparentes, imparciales y de meritocracia. 6. Concluida la selección, la Comisión Especial publica el listado de candidatos aptos y convoca al Pleno del Congreso de la República para que en un plazo no inferior a 5 días hábiles proceda a elegir a los magistrados por votación individual y en el orden de calificación obtenida durante la evaluación. 7. Si concluidos los cómputos de los votos en el Pleno del Congreso de la República no se logra cubrir las plazas vacantes, la Comisión Especial procede en un plazo máximo de 5 días hábiles a formular sucesivas propuestas en base al cuadro de méritos hasta que se cubran las plazas vacantes. De no cubrirse las plazas vacantes con el cuadro de méritos de la primera convocatoria, se iniciará una nueva convocatoria con la finalidad de cubrir dichas vacantes. 8. Las sesiones de la Comisión Especial son públicas y cuentan con la presencia como veedores del Defensor del Pueblo, del presidente de la Junta Nacional de Justicia y del Contralor General de la República. 9. La Contraloría General de la República tiene a su cargo el examen de la declaración jurada de intereses de los candidatos y entrega el resultado de su examen a la Comisión Especial antes de la entrevista personal. 10. En caso que el mandato de varios magistrados concluya simultáneamente, la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional se realizará mediante el reemplazo del magistrado con la mayor antigüedad
en su designación o, en su defecto, el magistrado que tenga mayor antigüedad de la colegiatura. Artículo 11. Requisitos. Para ser magistrado del Tribunal Constitucional se requiere: 1. Ser peruano de nacimiento. 2. Ser ciudadano en ejercicio. 3. Ser mayor de 45 años de edad. 4. Haber sido magistrado de la Corte Suprema, fiscal supremo, magistrado superior o fiscal superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años en el Perú o en el extranjero. 5. Y también viene una modificación. Presentar su declaración jurada. 5. Presentar su declaración jurada para la gestión de conflicto de intereses. Señores congresistas de la República, hemos acogido prácticamente todos los proyectos de ley que van en esa dirección, matices más, matices menos. Hemos tratado de ser bastante prolijos en la fórmula legal, en la fórmula técnica. Todos, en consecuencia, van hacia una meritocracia transparentada a través de un concurso público, el cual, además, con un representante, se formará una comisión, además, como ustedes han escuchado, una comisión ordinaria o extraordinaria, digamos, de una comisión especial, de un representante por bancada, ¿no es cierto?, en la que estará, pues, evidentemente, un presidente, un vicepresidente, un secretario, y luego ella se encargará, como bien se ha señalado, de transparentar, de estar en la veeduría y supervisión de este concurso público, que finalmente, como manda la Constitución Política del Estado, somos los congresistas de la República que, más allá de ese filtro del concurso público, estaremos aptos para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Yo exhortaría a los miembros del Pleno de esta Comisión de Constitución. Siempre se les ha dado todo el tiempo para el debate, tanto así que llevamos más de 6 horas en este duro debate de temas, de proyectos de ley, de análisis, de teóricos, de invitados y exposiciones. A más allá del tiempo que se les va a dar, acá no se les recorta el tiempo, pero sí apela al criterio de conciencia de cada señor parlamentario para hacer un uso razonable del tiempo, para poder avanzar, porque estamos contra, valga la redundancia, contra el tiempo. La legislatura, por más que se va a alargar por unos días más hasta el 5 de julio, queremos cumplir con todos estos plazos. Es una reforma, digamos, de ley orgánica, en este caso del Tribunal Constitucional, y se amerita un debate, es verdad, pero una celeridad. El Pleno del Congreso ya nos ha combinado como Comisión de Constitución a no demorarnos, a hacer el mejor trabajo posible, a debatirlo, cómo no, a reflexionar el predictamen de modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo de dar una respuesta inmediata, porque ya hay 6 magistrados de 7 que hace más de un año ya han cumplido sus plazos, su gestión, están con plazo vencido. Lamentablemente no es la primera vez que el Congreso de la República, por A o Z motivos, no se pone de acuerdo y deja que los miembros del Tribunal Constitucional estén mucho más tiempo del debido. Así que tenemos un encargo de la nación, del soberano, del pueblo, de la opinión pública, pero sobre todo del Pleno del Congreso de la República, aprobado hace 15 días a través de una moción de orden del día. Así que, señores congresistas, les exhorto al diálogo, al consenso, y si es posible a la aprobación de este predictamen con las mejoras que se puede hacer, por supuesto, en bien del país y en bien del desarrollo institucional, tal cual merece un organismo de la jerarquía del Tribunal Constitucional. Dicho esto, queridos amigos, colegas, con todo el aprecio del mundo que siempre les tengo, voy a dar el uso de la palabra de acuerdo a lo señalado en el chat.